Al iniciarse la década de 1940, Costa Rica presentaba un rostro marcado por la pobreza y la desesperanza. El país estaba agobiado de problemas, causados por administraciones personalistas que llegaban al poder con la figura de un caudillo y no de un partido ideológico permanente. En este contexto, nace y se forja el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, iluminado por el talento y la sólida formación de Rodrigo Facio. Surge también el movimiento sindical demócrata, inspirado en las ideas de la encíclica Rerum Novarum que introdujo el padre Benjamín Núñez a Costa Rica. El centro de estudios se rodeó de jóvenes intelectuales que buscaban erradicar la corrupción política, así como fomentar la participación del Estado en la vida económica y social del país. Las búsquedas intelectuales de este grupo coincidieron con los lineamientos más pragmáticos emanados del combativo José Figueres Ferrer, y en 1945 ambos grupos forman el Partido Socialdemócrata. Esta agrupación buscaba organizar un partido ideológico permanente que lograra poner en marcha un programa político de largo plazo. Entre 1945 y 1948 se desencadenan en Costa Rica una cantidad de acontecimientos que culminan en un abierto fraude electoral por parte del partido oficialista. Es en ese momento que José Figueres, apoyado por ciudadanos de todos los sectores sociales, declara la guerra al gobierno en lo que ha sido la gesta política más importante del siglo, la Guerra de Liberación Nacional. Un puñado de hombres y mujeres valientes decide ponerle fin al fraude y la corrupción. Esta guerra, provocada por una necesaria confrontación entre dos formas distintas de concebir la política, hizo cambiar el curso de la historia nacional. Ya victorioso, Figueres escribe un manifiesto en el que dice: "Este es el siglo de los pueblos, y juramos, sobre la sangre vertida, construir una patria sin miseria". Sin uniformes, abrigados con gangoches, los valientes soldados del Ejército de Liberación Nacional desfilan por las calles de San José. Terminada la guerra, la Junta Fundadora de la Segunda República decreta la abolición del Ejército como institución permanente y garantiza la plena libertad de sufragio. El 12 de octubre de 1951 nace, en La Paz de San Ramón, el Partido Liberación Nacional. Su carta fundamental contiene los principios socialdemócratas de justicia social y expresa con claridad el nuevo papel del Estado en la consecución de estos ideales. Liberación Nacional pone en marcha, por primera vez en Costa Rica, un proyecto político de largo plazo. Se decreta la nacionalización de la banca y la electricidad. El derecho a la educación y la salud se empieza a concretar con la apertura de centros en cada pueblito del país. El cooperativismo cobra una dimensión fundamental en el anhelo de democracia económica y, en general, Costa Rica empieza a vivir los mejores años de su vida republicana. Los programas de desarrollo económico y social que tanto bien le han hecho a Costa Rica son testimonio imborrable de gobiernos liberacionistas. Por su parte, la oposición, heredera del viejo calderonismo, ha dejado a su paso una estela de caos económico y social para el país. Cuando el liberacionista Luis Alberto Monge asumió la presidencia de la República en 1982, el país estaba en quiebra total. El partido de oposición que gobernó del 78 al 82
abrió una herida casi mortal en el corazón económico de Costa Rica. La inflación, que tradicionalmente había sido inferior al 10%, superó el 80%. La deuda externa se triplicó, alcanzando alrededor de los 4.000 millones de dólares. Aumentó el desempleo, las importaciones y las exportaciones se redujeron en más de un 25%. La producción nacional también se vino al suelo y, para colmo, el mercado cambiario se dejó en manos de los especuladores. Costa Rica retrocedió 10 años en su proceso de desarrollo económico y social. Amparadas en la crisis, las viejas ideas liberales cobraron nuevos bríos. Le piden al Estado que se ponga al servicio del capital privado y que no se meta en cuestiones sociales. Lejos de estas intenciones está Liberación Nacional. Por el contrario, el 12 de octubre de 1987 fue clausurado el tercer Congreso Nacional del Partido Liberación Nacional, en cuya propuesta vuelven a quedar plasmados los principios de responsabilidad pública en la conducción del desarrollo nacional y el compromiso permanente del Estado con la justicia social y el bien común. Los problemas de la democracia solo se curan. En el Congreso participaron más de 4.000 dirigentes liberacionistas de todo el país, quienes, reunidos en comisiones de trabajo, analizaron a fondo una serie de temas vitales para la conducción política de la Costa Rica por venir. En su documento final queda expresada con nitidez la voluntad del partido de renovar su proyecto político de acuerdo con las nuevas condiciones nacionales e internacionales. En esta película se exponen algunas de las ideas centrales del Congreso, con el ánimo de comenzar a delinear las primeras pinceladas del paisaje futuro. En el plano electoral, la democracia política de que disfruta Costa Rica no tiene paralelo en la historia de América Latina. Hemos trocado el fusil por el respeto a la elección, y en este sentido, Costa Rica ha dado muestras de no dar ni un paso atrás. Sin embargo, el ejército electoral de Costa Rica se desarticula una vez pasada la elección. La experiencia organizativa que deja una campaña política no se está aprovechando para darle el seguimiento que requieren los planes y programas del gobierno. Una vez pasada la elección, el gobierno queda solo frente a una cantidad de grupos de presión. La consolidación de un partido político de reflexión y estudio permanentes, en el que estén representados todos los intereses nacionales, es una tarea que Liberación Nacional debe poner en marcha cuanto antes. Con frecuencia se olvida que el verdadero sentido que tiene ganar una elección radica en el poder que adquirimos en la lucha contra la injusticia y la desigualdad social. En esa medida, el Congreso ideológico insta al partido a jugar un papel más activo en la organización de sus bases, ya no solo con miras al proceso electoral, sino, fundamentalmente, con el ánimo de promover el estudio, la reflexión y la conducción de programas en el gobierno que las representa. Solo la democracia económica